Buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie Gómez y soy la gerente de marketing para Latinoamérica de Johnson Controls. Hoy, en nuestro webinar de Comunicador Universal, estará acompañándonos todo el equipo de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tanto de ventas como técnico. Nuestro presentador el día de hoy es Francisco Javier Briano y nos acompaña también Jesús Álvarez, quien va a estar respondiendo todas sus preguntas técnicas en el chat. Espero que disfruten mucho lo que tenemos preparado para el día de hoy. Va a ser muy interactivo, estén muy atentos porque van a haber preguntas, van a haber demostraciones y al final mostraremos cuáles son los próximos webinars que vienen durante este mes. ¿Listo? Estén muy atentos, muchas gracias por participar. Vamos a esperar unos 5 minutos a que se terminen de conectar las demás personas y daremos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Bien, bien. Muchas Todo gracias bien, todo por la bien. presentación, Gracias Estefan. por la presentación. Espectacular. Qué diferencia el tono de voz cuando hablamos nosotros. Oh, Sí. ay, muy bien, muy bien. Vamos, hay que ponerle algo a esto. Sí, pero muy bien. Un refresh a la mente de nuestros clientes. Muy bien. Bueno, pues para que sepan nuestros clientes que están conectados el día de hoy, soy nueva en la compañía, en la parte de marketing, Sí. pero voy a estar Bienvenida. ayudándolos mucho a todos. Si necesitan imágenes, si necesitan información adicional de los productos, si necesitan ayuda con, no sé, están construyendo su página web y necesitan ayuda de parte nuestra, Sí. cuenten conmigo totalmente, pueden escribirme, yo les estaré respondiendo, les consigo la información que necesiten, las imágenes, los asesoro en la construcción de página web, si van a lanzar una promoción, pues también les ayudo en esa parte de construcción. Entonces, sepan que tienen una nueva mano amiga por acá. Mira, un solo comentario, Stephanie. Muchísimas gracias por lo que te decía antes, la actitud. Muchísimas gracias por la voluntad. Pero una cosa que tenemos en la región es que normalmente todos nuestros distribuidores, por ejemplo, son bastante legacy, sobre todo en el tema del uso de su página web. Y terminan siendo a veces hasta repositorio de precios y productos, no tienen una dinámica, no sé, muy metida desde el punto de vista de un marketing desarrollado. Si hay, y esto es lo que yo les ofrecía siempre, podemos organizar algo para armar una estructura de cómo mostrar nuestra línea de producto a cada uno de ellos para que tengamos una línea en ese sentido en los diferentes distribuidores. Claro, Alejandro, ahora que lo estás mencionando, Sí. bueno, también a todos por acá, también está Alejandro en Solo Voz. Ahora que lo estás mencionando, hemos estado planeando una serie de informaciones de marketing 101, se llama, es como un curso básico de marketing de cómo presentar la información, cómo vencer las imágenes, que va a estar abierto para toda la región. Ya me estamos programando el material. Lo más posible es que sea después de Semana Santa, ya en abril, porque hay mucha información que todavía no está en español o no está dedicada solo a la región. Entonces, alguno de los objetivos es crear un contenido más personalizado para la región, pues porque sabemos que las diferencias culturales son grandísimas y pues no es lo mismo Chile que Argentina, ni Paraguay ni Uruguay. Y cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene su forma de comunicar. Entonces, estamos en ese proceso para que sea lo más adecuado posible. Entonces, está programándose para abril. Lo que sería interesante, Steph, por mientras que los muchachos nos vayan comentando en el chat si se ve bien, se escucha bien. Sé que en ambos casos la respuesta es sí. Díganos de dónde nos acompañan. Eso sí, muy bien, Francisco, muchas gracias por eso. Bueno, también por ahí vemos un chat que nos dicen, sugerencia crear un banco de imágenes para poder usar todos nuestros medios virtuales. Sí, estamos en esa construcción de una plataforma que sea fácil de manejar para todos, sea una página web y que ustedes, digamos, tengan una clave y puedan acceder y puedan descargar las cosas, o pues ya una plataforma un poco más sencilla como un Dropbox o algo por el estilo. Bueno, eso que estás viendo por allí, que nos dicen de dónde nos están escuchando.
bueno, pues acá tenemos gente de Argentina, bastante gente de Argentina. Bienvenidos a todos. Un par de personas de Chile, Paraguay, Uruguay. La verdad es que hay bastante personas. Por ahí nos dice que se escucha bien, que todo está excelente. Eso es bueno. Yo sé que, bueno, el modelo no es lo mejor, pero se trabaja con lo que hay. Es lo que hay. Bueno, para recordarles a todos, porque ya vamos a iniciar, se está grabando todo el webinar. Yo lo mando mañana más tardar en un correo. En un correo les mandaré el video de esta grabación para que lo tengan, por si, no sé, en algún momento les queda alguna duda y quieren volver a repetir la información, la van a tener ahí disponible con nuestro guapísimo Francisco hablando. Gracias. Bueno, vale, Francisco, el escenario es tuyo, adelante y buenos días para todos. Muchas gracias, Stephanie. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Bienvenidos al webinar del Comunicador Universal. El nombre es bastante interesante, ya que lo que esperamos mostrarles hoy día para que ustedes compartan junto con nosotros es ver cuál es el principal valor que tiene este nuevo comunicador, ya que nos permite hacer un montón de funcionalidades adicionales a las que ya hacíamos con los comunicadores universales de una forma muy fácil y eficaz. Un poquitito de pauta, de orden en lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a ver primero algunos conceptos base en relación a los comunicadores universales. Vamos a hablar un poquitito de la historia de los comunicadores universales. ¿Qué es un comunicador universal? Muchas veces está la duda de cómo podemos comunicar un panel, ya sea un panel propio de DSC o un panel de otra empresa. Vamos a hablar un poquito de nuestra misión, cuál es nuestra visión para este producto. Vamos a ya ver detalles más específicos del comunicador. Vamos a ver cuál es la propuesta de valor, cuáles son sus principales diferenciales con la competencia. Vamos a resumir algunos detalles técnicos que son muy interesantes, como por ejemplo, que este es nuestro primer comunicador directamente LTE ya habilitado para la región. Más detalles de eso un poquito más adelante. Y al final vamos a hacer una lista de, si no me equivoco, 8 puntos que son lo más importante que tengo que recordar. Me perdí todo el webinar, ¿qué es lo último que me acordé? Estos 8 puntos, y con eso estamos para todo lo necesario de saber sobre este nuevo producto, que si bien es un producto bastante nuevo, nos tiene muy confiados y vemos que es un producto del cual ustedes y los clientes finales pueden extraer mucho valor en cuanto a servicio y a un diferencial importante en la utilización del dispositivo, ¿no? Una experiencia de cliente completamente distinta. No sé, Jesús, ¿qué te parece? No, me parece excelente. La verdad es que de alguna forma nosotros vamos a mostrar las capacidades, las especificaciones del producto, vamos a dar un par de ejemplos, pero bueno, al final ustedes son los clientes, son los que de repente tienen algún tipo de proyecto o solución que quieran cubrir, y bueno, siéntanse libres de ver si con este producto pueden hacerlo, qué les hace falta, cómo los podemos ayudar. Al final ustedes siempre llegan con las cosas más locas y nosotros tratamos de ayudarles, como siempre. Estamos aquí para apoyarlos y nada, Pancho, a darle con el webinar. Muchas gracias por el punto. Una de las principales características que tiene este comunicador, que la vamos a explorar un poquito más adelante en detalle, es que es un comunicador muy flexible. ¿A qué me refiero con muy flexible? Tenemos muchos casos específicos de utilización, ya no solamente para comunicar los eventos de un panel hacia el centro de monitoreo, sino que también tiene la oportunidad de funcionar en formato standalone, el comunicador solo, para supervisar algunas cosas. Vamos a ver más adelante un par de ejemplos de eso, así que ya vámonos con la presentación en particular. Por favor, también, como lo decía Stephanie, se los recuerdo un poquitito, cualquier duda, queja, sentimiento, poema, comentario, chiste, lo pueden hacer por el chat. Si es que la pregunta es atingente a lo que estamos hablando, lo vamos a contestar inmediatamente. Si no, las vamos a contestar todas al final o ya directamente por el chat. Ahí Jesús va a estar. Y si el chiste es muy bueno, lo vamos a contar, obviamente. Obvio. Entonces, vamos. Dale. Primera pregunta interesante. ¿Qué es un comunicador universal? Obviamente es un equipo electrónico que nos permite comunicar los eventos de un panel de alarmas hacia un centro de monitoreo o hacia algún equipo receptor de eventos. Normalmente
la parte universal del comunicador tiene que ver con el hecho de que no solamente puede usarse con un modelo específico de panel, sino que puede ser ya sea un panel de intrusión o un panel de fuego, y es independiente de la marca que tenga el panel. Por ejemplo, podemos tener un comunicador universal de X marca y tener un panel de otra marca. Una contra bien interesante que siempre tenían es que históricamente los comunicadores universales siempre han funcionado en Contact ID, que es un protocolo de transmisión hacia centros de monitoreo. Lo que es medianamente difícil de entender es que los comunicadores universales históricamente se han basado en, comillas, una mentira. ¿Cuál es la mentira? La mentira es que los comunicadores universales le mienten, comillas, al panel haciéndose pasar por otro dispositivo, reciben la información, la decodifican y ellos la vuelven a retransmitir. En el caso de la mayoría de los comunicadores universales que, por ejemplo, van conectados por línea telefónica, lo que hacen es muy simple. Le levantan voltaje en la línea telefónica al panel, decodifican lo que venga por la línea telefónica y ellos retransmiten por algún otro medio de transmisión. Mismo pasa para los comunicadores universales que están conectados directamente al bus de datos. En ese caso, la mentira es un poco distinta. Lo que hacen esos comunicadores es hacerse pasar dentro del sistema como un teclado adicional. Y por ahí pueden extraer toda la información para también comunicarse con el centro de monitoreo. Y así sucesivamente. Dentro de la línea de comunicadores universales, ya sea dentro del mundo de los comunicadores universales DSC o en los de las otras compañías, hay muchos mitos históricos que tienen que ver con cómo se han usado a lo largo de los años. Parte de estos mitos van desde que históricamente siempre han funcionado en Contact ID, o que los comunicadores universales solamente funcionan en Contact ID, lo cual es textualmente lo que les estoy diciendo, un mito. Desde ya hace varios años nosotros tenemos disponible en cartera comunicadores universales que funcionan en CIA. De hecho, si no me equivoco, el primero fue el 3G4005. Es correcto. De ahí el 3G4000W también tiene interacción CIA y Contact ID, y ya ahora el TL405LE también es capaz de funcionar en ambos formatos. Otro mito que se levanta de los tiempos de los comunicadores universales es que Contact ID es más rápido que CIA, por ejemplo, en cuanto a comunicación. Eso es medianamente cierto, pero todo tiene que ver con cómo tú tengas arreglado en tu centro de monitoreo la plataforma de recepción. Si es que estás ocupando una plataforma de recepción propietaria de nosotros tipo Surga, tú puedes ordenar los handshakes para que disminuya el tiempo de conexión y obviamente puedes acelerar el handshake que tú estés utilizando. O en su defecto, si es que ocupas alguna otra plataforma, eso también se puede regular. Y así sucesivamente hay más mitos en base a los comunicadores universales, los cuales vamos a buscar, comillas, desmitificar dentro de la presentación, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Todo bien. No veo a nadie diciendo que no, así que seguimos. Aquí, Jesús, ayúdanos, por favor. Tenemos la primera encuesta. Okay, yo los ayudo, vengan. Gracias, mejor todavía. por favor. Yo ya aquí estaba tratando de miren, ver cómo era. A ver, reglas del juego. Voy a colocar en pantalla una pregunta con una serie de opciones y pues todos así corriendo me van a ayudar a responder. Entonces la pregunta dice, ¿qué busca usted en un comunicador de alarmas adicional al envío de señales? Me pueden seleccionar toditas las respuestas posibles. Entonces las respuestas posibles son envío de SMS y llamadas, disponibilidad, entradas, salidas para funciones especiales, servicios interactivos o que incluya chip y costos de comunicación. Entonces ya ahí la gente está votando rápidamente para que nos rinda el día y les mostraré qué es lo que piensan. Vamos. ¿Tú qué crees que va a pasar? Se pararon y corrieron. Eso ya es un logro importante. Están corriendo. Ya llevo el 60%.
La Van gente con está todo, nueva. ¿eh? Vaya, vaya, muy bien. Bueno, Vamos en el 62, así que estamos bien. la pregunta es muy interesante porque hay un porcentaje bien importante de personas que utilizan nuestros comunicadores universales o comunicadores universales de la compañía o de otras compañías que están ocupando algunos dispositivos que están sobredimensionados para su necesidad real. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si es que yo estoy utilizando solamente lo que sea comunicación por voz, no necesito un comunicador que haga 300 cosas más. Entonces podría elegir un comunicador que específicamente haga eso. Obviamente, si es que hace más cosas, mejor. Y puedo tener la posibilidad de ofrecerle al cliente servicios adicionales. Bueno, voy a cerrar el sondeo para que veamos las respuestas. ¿Listo? Entonces, miremos. Nos dice que el porcentaje, el mayor porcentaje es servicios interactivos, con un 74%, disponibilidad de entradas y salidas para funciones especiales, un 72%, un 64% envía de SMS y llamadas y solo un 24% que incluye chip y costos de comunicación. Sin embargo, en el chat nos estaban diciendo que las tres primeras, por ejemplo, sí se nota esa relación de que muchos habrán elegido la 2 y la 3 o la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Entonces estamos como en esas tres características. Perfecto, excelente. Por ahí también vi un comentario así como que todas las anteriores, era como, yo necesito eso que están diciendo. Ok. Sí, a ver, si es que la respuesta principal es necesitamos interactividad, están todos en el webinar correcto. Excelente. No sé si estamos de acuerdo con eso, Jesús. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso hasta la segunda y la tercera, estamos todavía ahí. ¿Sí? Bueno, excelente. Seguimos entonces con la parte de un poquito de conceptos básicos. Otra cosa que es muy importante dentro de los comunicadores universales y que es algo que los diferencia a la mayoría, ya sea de la oferta del mercado o la misma oferta dentro de los productos de Johnson Controls, es los medios de comunicación disponibles que tiene cada comunicador universal. Obviamente estos medios se separan en 3/4. Vamos a explicar ahora por qué 3/4. Tenemos el primer medio, que es el más evidente y el que la mayoría ocupa, que es el medio celular. El medio de transmisión celular es bien complicado desde el punto de vista de que tiene dos subcanales de comunicación. Y cuando estoy hablando de subcanales de comunicación, no estoy hablando de la tecnología específica que esté utilizando, sino que dentro de una red celular yo puedo transmitir o voz o datos. Esos son lo que se llama dos contextos de comunicación distintos. Y aparte de eso, dentro de la red celular tenemos distintos niveles de tecnología. Tenemos 2G, 3G, 3.5G y de ahí en adelante lo que vamos a llamar LTE. Muchas veces todo el mundo tiende a confundir un poco qué es el 4G en relación al LTE. ¿Estarán estos dos ligados? ¿Alguien me puede ayudar con eso por ahí? A ver, ahí las preguntas, a ver quién nos da la mejor respuesta. Por mientras, vamos comentándolo. La verdad es que intrínsecamente el 4G no tiene mayor relación con LTE. LTE en sí es un acuerdo entre los fabricantes de tecnología para evitar la ocurrencia de un problema que todos ya hemos tenido en el campo el día de hoy, que es, por ejemplo, lo que era la incompatibilidad de los dispositivos que eran 2G cuando salió la nueva tecnología que era el 3G. O en su caso, ya cuando teníamos los dispositivos que funcionaban en 2G por un lado, los que funcionaban en 3G por otro lado, y salió una nueva tecnología que es el 4G, los dispositivos nuevamente volvían a ser incompatibles. Dentro de eso, LTE es un acuerdo entre los fabricantes que significa Long Time Evolution o evolución de largo tiempo. Que lo que busca velar este acuerdo es que independiente del cambio de la tecnología, el dispositivo que tú tienes, si es que está certificado por LTE, va a ser capaz de funcionar en la tecnología siguiente. Obviamente, no con el full de las características de la nueva tecnología, pero sí se va a poder conectar. Por ejemplo,
En el caso de hoy, si es que nosotros tuviésemos nuestro comunicador LTE y hay un cambio de paradigma de comunicaciones, se nos va el 3G y cae el 5G dentro de Latinoamérica, el comunicador va a poder seguir funcionando gracias a LTE. Espero que se entienda la diferencia ahí. Siendo que Por cierto, 4G... Dime, perdón. por cierto, Francisco, mencionaste es un 3.5. ¿A qué te referías con ese 3.5? ¿Será que el 3.5 es como el 4G o algo así? Cambio, es un poquitito distinto. Dentro de la red celular, el 2G era lo que se conocía como Edge. Dentro de 3G era lo que se conocía como HSPA. Y ya hay un intermedio que se publicó dentro del HSPA y el 4G, que es el HSPA+. No sé si te has fijado que muchas veces dentro de en el teléfono celular estás comunicado y en vez de decir que la red celular es 3G, es 3G más. Correcto. Eso quiere decir que es una modulación de onda similar a la de 3G, pero que tiene un mayor ancho de banda disponible. La comunicación HSPA+, dentro de los contextos de comunicación que hablamos anteriormente, que te acuerdas que teníamos el contexto de voz y el contexto de datos, es la misma conexión de 3G, pero dentro del contexto de datos tiene un ancho de banda disponible mayor. Y Correcto, perfecto. Eso es bien interesante porque nosotros, dentro de nuestra línea de comunicadores, siempre que hemos dicho que nuestros comunicadores son 3G, significa que son HSPA+, como mínimo. Y obviamente, dentro de estas líneas, es posible hacer fallback. Por ejemplo, tengamos en cuenta, qué sé yo, el comunicador, el 3G4005. El 3G4005 es HSPA+. Entonces, él se puede conectar a la red celular en 3.5G. Si es que encuentra saturación, puede hacer fallback a 3G. Y en caso necesario, puede hacer fallback inclusive a 2G. Okay, seguimos un poquito acá. Ya conversado cuál es el medio celular. Luego tenemos un segundo medio, el cual normalmente los comunicadores universales no han tocado mucho, que es la posibilidad de tener una salida Ethernet. Normalmente la salida Ethernet ha estado focalizada en los comunicadores propietarios, siendo un comunicador propietario un comunicador diseñado específicamente para un panel de alarmas. Por ejemplo, el comunicador de Neo o el TL260, por ejemplo, que era para Power. Lo que nos da este medio es conexión bastante simple y bastante directa mediante IP. Y hay un tercer camino que es el más usado por un tema de costo, pero que hoy en día se ha vuelto quizás un problema bastante grande, que es la comunicación vía línea de teléfono análoga. ¿Por qué esto se ha transformado en un problema? Porque la verdad que la disponibilidad de líneas análogas hoy en día es muy baja, porque los carriers han cambiado sus líneas a líneas digitales o en su defecto a líneas IP. Pero aún así sigue siendo un medio bastante confiable de transmisión, obviamente con sus peros, que es más lenta la transmisión en relación a comunicar por IP o por red celular, pero es un medio que sigue existiendo y que seguimos utilizando. Y ahora nuevamente vamos a pedirle ayuda a Stephanie, porque nos vamos a ir con la encuesta número 2. Adelante. Claro que sí. Vamos a ver entonces la encuesta número 2. Entonces dice, ¿qué método prefiere para conectar su panel de alarma con el comunicador? Aquí sí es una sola respuesta. Entonces tenemos bus de datos, conexión por línea telefónica, PC-Link u otros. Quienes respondan otros nos los comentan en el chat para poder saber cuál es esa otra forma de conectar el panel. Y ya ahí está respondiendo. Sí, esto es bien interesante. Aquí, para que vean que Stephanie se preocupa por ustedes, los está haciendo correr de nuevo. Pero, ejercicio. Sí, está muy bien. Pausas activas se llama. Lo que es muy interesante es que históricamente los comunicadores universales principalmente se han conectado a los paneles vía línea telefónica. ¿Por qué? Porque es bastante más simple decodificar la línea telefónica y poder retransmitir. Acuérdense de lo que hablamos al principio de la mentira, comillas, en la que se basan los comunicadores universales. Pero aún así hay comunicadores que utilizan otro medio de comunicación
para extraer los datos. Entonces, lo que es interesante saber es cuál es el que ustedes prefieren, ya sea por simpleza de configuración o por simpleza de utilización. Bueno, estoy cerrando entonces la encuesta y les comparto la información. Entonces, tenemos que el porcentaje mayor es el 44% con un bus de datos, 37% PC-Link, el 19% en conexión por línea telefónica y pues no hay otros. Interesante dato. Sí, de hecho. Nadie utiliza otros, pero bueno, la mayoría prefiere el PC-Link, una conexión de una forma rápida que la conexión a la línea telefónica. Y muy interesante, los que dicen PC-Link normalmente no están ocupando comunicadores universales, están utilizando comunicadores propietarios. Creo que prefieren hacer una conexión rápida, unplug, directo, que bueno, conectarlo por el TP-Link. Claro. Otra cosa muy interesante que es a lo que nos va a llegar de estos puntos base es ya analizar toda la parte de la comunicación, pero desde el punto de vista del centro de monitoreo, al lugar donde tiene que llegar la información. Nosotros, que trabajamos con un sinfín importante de centros de monitoreo distintos, hemos visto que el formato de funcionamiento de un centro de monitoreo es una herramienta la cual nos puede dar una diferenciación con el cliente final muy importante. Y dentro de eso, hemos definido que dentro de un centro de monitoreo existen 3 áreas fundamentales para el funcionamiento en el día de hoy. La primera, y quizás la más obvia, es poder recibir los eventos. Para eso tenemos hardware dedicado a la recepción o también tenemos otras soluciones. Luego tenemos una segunda parte que es igual o más importante que el hecho de poder recibir las alarmas, que es el hecho de poder gestionar los paneles en forma remota. Eso es lo que nosotros llamamos resolver. Resolver problemas en campo sin tener que ir a visitar al cliente en su domicilio o en su locación. ¿Por qué esto es importante? Para disminuir los costos operacionales y los costos de soporte. Recuerden que esto es como una gran bola de nieve, que si es que estoy invirtiendo demasiado en soporte, no estoy haciendo instalaciones nuevas, entonces el centro de monitoreo se va a ir estancando, ¿no? Y una tercera parte muy importante para lo que son los centros de monitoreo del día de hoy es dar un servicio diferenciador desde el punto de vista de los interactivos. Hoy en día, si es que el panel de alarmas no funciona con el teléfono, estamos en un problema grave. Porque la barra mínima de la tecnología hoy en día es algo que funcione en mi teléfono. ¿Por qué? Muy simple. Mucha gente tiene un teléfono, varios más tienen más de un teléfono consigo. O en su defecto, si es que alguien sale de la casa, se olvida de la billetera, es capaz que siga caminando, vaya a hacer lo que tiene que hacer, vuelva a buscar la billetera. Pero si es que uno sale de la casa sin el teléfono, la mayoría de la gente se devuelve a buscar el teléfono y después va a hacer lo que tenga que hacer. Dentro de eso, a nivel de recepción, y entendiendo que tenemos estas 3 partes que son todas muy importantes, hay 2 approaches desde el punto de vista del centro de monitoreo. Tenemos el modelo clásico, que es el modelo que la mayoría de los centros de monitoreo utilizan hasta el día de hoy, que es un modelo basado en hardware, donde normalmente la recepción está ligado a un dispositivo, el Resolve, toda la parte de gestión remota está ligado a otro hardware o a otro software, y la parte de los interactivos queda medio colgando, ¿no? O hay que recurrir a un tercero. Entonces son plataformas sobre otra plataforma. Normalmente este approach, modelo clásico, tiene compatibilidad para que los paneles en campo reporten vía línea telefónica o vía IP. Y obviamente, tal como lo comentábamos, las tareas son distribuidas. El mejor ejemplo es el combo que varios de ustedes ocupan hoy en día, que es tener una receptora Surgar para todo lo que es la parte de la recepción y un DLS5 unificado para poder manipular los paneles de forma remota o hacer soporte. Pero si se fijan, dentro de este modelo clásico, la parte de los interactivos queda bastante colgado.
porque o debe ser un desarrollo propio o tienes alguna otra opción que ya hay que buscarla dentro de algún tercero. Aparte de eso, tenemos un segundo modelo, que es un modelo bastante innovador dentro de DSC, que es lo que nosotros llamamos el modelo unificado, que está basado en Power Management. La mayoría de las personas que nos acompañan hoy en día ya nos han acompañado en algún webinar de Power Management, y si es que nos esperan un par de minutitos más, vamos a ver que próximamente vamos a tener un nuevo webinar sobre Power Management. Power Management es una solución, una plataforma de monitoreo ligada y basada únicamente en software. Su principal ventaja en relación al modelo anterior es que este único software es capaz de hacer y de cumplir las tres tareas principales. Desde el punto de vista de la recepción, Power Manage es una receptora de alarmas, pero también es capaz de manipular, modificar y reconfigurar los equipos que él maneja de forma remota. Y al mismo tiempo te permite tener continuidad con los interactivos. También varios de ustedes ya han trabajado con, por ejemplo, Connect Alarm para los paneles Neo. Bueno, lo que corre atrás de Connect Alarm, lo que hace posible la ejecución del Connect Alarm, es exactamente Power Manage. Entonces, tenemos estos dos modelos. Es muy interesante saber cuál es el que más nos acomoda o cuál es el que quizás ustedes le ven una mayor posibilidad de uso futuro. Y para ello, Stephanie muy amablemente nos va a acompañar con la tercera encuesta. ¡Tarán! Claro que sí, aquí estamos. Entonces, la pregunta es, en su opinión, ¿cuál de los dos modelos de centro de monitoreo brinda una mejor experiencia de cliente? Entonces, selección única, ¿modelo clásico o modelo unificado? Y acabo de votar algo. Excelente. Suele pasar. Al menos la gente no te está viendo. Ah, excelente. Entonces, puedo bailar tranquilo. Por favor, no. Bueno, ahí ya estamos teniendo las respuestas. Esperemos un ratico más. Ahí nos colaboran rápidamente aquí en el sondeo. Francisco, mira, ¿sabes? Nos dicen que no se entendió la pregunta, que no sé si tú la puedes explicar un poco mejor. Ok, la pregunta del pool. Sí. La pregunta del pool está relacionada con entendiendo que tengo dos centros de monitoreo. Uno que opera bajo el modelo clásico, donde cada acción del centro de monitoreo está realizado por una plataforma distinta. Y el segundo centro de monitoreo, pensado desde el punto de vista que tiene una sola plataforma, desde la cual puede gestionar las tres acciones principales de recibir, resolver y los interactivos. ¿Cuál de los dos creen ustedes que va a verse reflejado en una mejor experiencia de cliente final? ¿Con cuál de las dos plataformas yo le voy a poder dar un mejor servicio al cliente final, entregándole herramientas diferenciadoras con los otros centros de monitoreo? Vale, listo. Entonces ya estamos teniendo las preguntas. Voy a cerrar. Última oportunidad de participar. Y las respuestas fueron 78% modelo unificado y un 22% de modelo clásico. Excelente. Excelente, excelente saber eso. Excelente saber eso. Y obviamente estamos de acuerdo con lo que es las tendencias del mercado, ¿no? Una tendencia muy importante es disminuir los costos operacionales de los centros de monitoreo en base a la virtualización de los dispositivos o la mayor utilización de recursos en base a virtualización y aprovechar la cantidad de hardware que tenemos hoy en día. Y dentro de eso, el modelo unificado obviamente tiende a ser una mejor opción en cuanto a costo. Entonces, para los que les gustó el modelo unificado, acompáñennos al final. Ahí les vamos a decir cuándo es el webinar específico del Power Management. Y ahí pueden ver una solución muy útil, muy interesante y con la cual nosotros ya estamos dando servicios de manera global. De hecho, si mal no recuerdo,
hoy en día el Power Manage que corre el Connect Alarm para Latinoamérica ya tiene alrededor de 50.000 paneles arriba. Entonces es una solución bastante interesante y tiene potencialidad muy alta. Ok, vamos ahora ya un poquito más específico a lo que es el TL405LE. Y cuando creamos este dispositivo, nuestra principal misión fue darle un nuevo aire a los paneles convencionales. En el fondo, poder reutilizar lo que ya tengo en campo y traerlos hacia un ecosistema en el cual yo puedo gestionar un panel desde un aplicativo independiente de cuál sea el panel. Y hacerlo de una forma económica y de una forma confiable, que quizás es la parte más importante. El comunicador universal, tal como por ahí lo dijimos a la pasada, el TL405LE es un comunicador de alarma universal dual o doble ruta. ¿Qué quiere decir esto? Que él, dentro de sus puntos de conexión, él ya incorpora dos tecnologías para comunicarse. El comunicador de por sí viene listo para comunicar vía Ethernet y vía celular. También tiene la tercera opción, que es comunicar también por línea telefónica. Pero normalmente él puede comunicarse por cualquiera de los tres medios. ¿Ok? Obviamente la primera característica es comunicación LTE, Long Time Evolution. Por lo tanto, compatible con todas las líneas de 4G que tenemos en nuestra región. Es capaz de hacer fallback a 3.5, a 3, inclusive a 2G. Y al mismo tiempo de tener respaldo de comunicación vía Ethernet o vía línea telefónica en el caso de ser necesario. Segundo, y quizás la mejora más importante que tenemos con el TL405 es la posibilidad de trabajar con el aplicativo Connect Alarm. Es muy similar a lo que se hace con los paneles Neo hoy en día, solamente que en el caso del comunicador universal, lo que se da de alta en el servicio de Connect Alarm no es el panel en sí, sino que es el comunicador. Al darse de alta el comunicador en la plataforma interactiva, eso nos permite que ante la ocurrencia de eventos en panel, yo puedo generar notificaciones push al mismo tiempo de poder transmitir los eventos que ocurran en el panel hacia el centro de monitoreo. Y en su defecto, desde la nube, le puedo dar instrucciones al comunicador para que haga cosas que afecten al panel. Hay un detalle de eso un poquitito más adelante, no quiero ahondar tanto en el tema. Otra ventaja muy importante, este es nuestro primer comunicador universal, mucho foco en la palabra universal, que es compatible con ambos estilos de centro de monitoreo. El TL405LE es completamente compatible con System 1, System 2, System 3, System 5. Cualquier tipo de receptor Azure que ustedes tengan en su centro de monitoreo. Pero a su vez también es compatible con Power Manage. Por lo tanto, también es utilizable dentro del paradigma de administración unificada. Lo que es bien interesante, porque nos permite traer paneles que históricamente funcionaban solamente en el modelo distribuido o en el modelo clásico, por decir un ejemplo, un PC585, que es el panel estrella que todo el mundo quiere más que a la mamá en Argentina o en varios países, y que hay una cantidad bastante interesante instalados ya en campo. Yo podría conectarle un TL405LE y ya no solamente reportar hacia una receptora Surga, sino que reportar hacia un Power Manage y mediante Power Manage dar servicios de interactividad para ese panel. Otra característica que tiene el comunicador es, obviamente, tiene soporte para una batería de backup. Esta batería no viene incluida con el comunicador, sino que se puede adquirir como una adicional, ya que no es 100% necesaria en todos los casos, pero en caso de adquirirla, viene con la ranura lista para ser posicionado en la parte inferior del comunicador. Por ahí, en la encuesta de qué eran las partes importantes y que se valorizaba mucho en los comunicadores, muchos respondieron
la disponibilidad de terminales para entradas o salidas, para servicios adicionales. Una característica muy interesante en base a la flexibilidad del comunicador es que el TL405LE tiene 6 entradas o salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 6 terminales y yo los puedo configurar, ya sea todos como entradas, todos como salidas, o puedo modificar cualquier arreglo de estos. Puedo tener 3 entradas, 3 salidas, 5 entradas, 1 salida. Las puedo modificar como yo quiera. ¿Qué es lo interesante aquí? Cuando estamos hablando de entradas, son entradas de zona. Cuando estamos hablando de salidas, son PGMs de baja potencia, de 50 mA. Por lo tanto, puedo automatizar, comillas, automatizar algunos procedimientos bien interesantes. Un dato bien interesante. Un tema ahí, por ahí nos está preguntando en el chat, como que no quedó muy en claro. El comunicador es dual, ¿correcto? O sea, es tanto celular como Ethernet. ¿Qué quiere decir esto? Que puede funcionar con el chip y puede funcionar con el mismo Internet de cualquier lugar, una empresa, una casa. Estamos correctos en eso, ¿no? Exactamente. Y adicionalmente también puede funcionar por línea telefónica. Perfecto. O sea, tiene los 3 caminos que mencionamos al principio. Exacto. Y este es el primer comunicador. ¿Se acuerdan cuando nombramos que inclusive en la red celular teníamos 2 contextos? Teníamos el contexto de datos y el contexto de voz. El TL405LE es el primer comunicador universal que es capaz de comunicarse mediante los 3 medios y adicionalmente dentro del medio celular ambos contextos, ya sea datos o voz. Por aquí yo veo otra pregunta interesante, que es cuando hablamos de la compatibilidad con el usuario. Yo nombré al PC585, pero eso no quiere decir que Serie Power o 1832, 1864 no sea compatible. Es lo mismo. Yo podría tomar un 1832 o un 1864, ponerle un comunicador y vamos, lo subimos a una nube de interactivos. ¿Y qué hay de la PC1616? ¿También sería compatible? También, textualmente, aquí tampoco estamos cerrados a paneles solamente DSC. Esto puede ser utilizado con un panel de la competencia sin ningún problema, siempre y cuando el panel tenga la funcionalidad de transmitir vía Contact ID en una línea telefónica y que dentro de la configuración propia de zonas permita el armado por key switch, cosa de poder tener un PGM, perdón, una salida del comunicador que lo que haga es armar el panel. Mediante eso, si se cumple con ese requisito, que hoy en día lo cumple el 99,9% de los paneles que hay en el mercado, si es que lo conectamos a un TL405, lo podemos manipular de forma remota con un aplicativo. Eso quiere decir, textualmente, cualquier marca. Entonces, si es que, ¿qué pasa si es que yo tengo un centro de monitoreo, pero no trabajo actualmente de DSC? Esto también se transforma en una opción muy interesante de poder entrar al mundo de DSC y empezar ya por la parte interactiva directamente, sin tener que cambiar lo que yo ya tengo en terreno. Oye, Francisco, por acá me están haciendo una pregunta también interesante. Bueno, si le conectamos el comunicador, como lo acabas de comentar, lo conectas hacia la 1832 y tienes interactivos. Pero ¿qué hay de la configuración del panel? ¿Podrías configurar una 1832 a través del comunicador? Está en detalle más adelante, pero sí se puede. Es una funcionalidad específica que se llama pass-through. El pass-through está obviamente habilitado exclusivamente para 1832 y 1864. Ahí lamentablemente PC585 no entra, pero la posibilidad de pass-through quiere decir que si es que yo desde forma remota... Y 16. Power claro, Series. En el fondo entra Power lo que Series. es Power Series, exactamente. Power Series. Si es que yo puedo tomar mediante una sesión de DLS el comunicador con la funcionalidad de pass-through habilitada, que es mover un jumper, en pocas palabras, puedo también comunicarme con el panel. En ese caso sí se requiere, además de la comunicación vía línea telefónica, una comunicación con un cable de PC-Link, que cuando uno compra el dispositivo también viene.
incorporado. En el fondo, conectarlo de forma correcta, dejarlo conectado y ahí puedes tener acceso cuando tú lo necesites. ¿Tenemos alguna otra pregunta o le seguimos? Para Jesús, Francisco, es muy interesante lo que acaban de decir, porque eso nos va a permitir tener un escenario muy amplio de posibilidades en costo-beneficio para poder llevar a una actualización muy grande de los sistemas de monitoreo, como le podemos llamar legacy, o lo que venimos usando en un gran porcentaje en la región. Porque ya tenía un escenario de múltiples paneles que los podés llevar a sistemas interactivos, inclusive de otras compañías donde, como bien decía, el 99% son probables de hacerlo. Eso, si necesitan cualquiera de nuestros clientes colaboración o guía en eso, nosotros estamos para eso. Sí, ese es nuestro trabajo y encantados de hacerlo. Gracias. Y encantados de hacerlo y de guiarlos por el proceso. Y la última característica principal es la configuración. La configuración del comunicador es directamente vía DLS, puede ser realizado de forma local, remota, o también el comunicador tiene la posibilidad de ser configurado mediante una memoria USB, en la cual yo puedo cargar una plantilla, conecto el USB, se carga automáticamente y ya queda listo y configurado para funcionar. El comunicador universal, ¿cómo lo hace? Hablamos al principio de esta, comillas, mentira que se utilizan los comunicadores universales, donde tenemos que el panel levanta voltaje, perdón, el comunicador le levanta voltaje y decodifica la línea. Entonces, cuando el panel, si es que el panel se pregunta cómo él está comunicando, ¿él sabe que está comunicando, valga la redundancia, mediante un comunicador? Esa es una pregunta bien interesante. Y la respuesta es no. El panel no tiene idea que está comunicando mediante un comunicador. Desde el punto de vista del panel, él está comunicando por la línea telefónica normal. Por lo tanto, cuando el panel quiera generar algún evento, este va a ser transmitido al comunicador. El comunicador va a decodificar esa línea telefónica y él va a retransmitir dicho evento hacia los receptores, ya sean receptores Surgar o sean receptores Power Managed. Muy interesante aquí, ya que esta conexión desde el comunicador hacia el centro de monitoreo es un protocolo específico que se denomina Fibro. Este protocolo es un protocolo propietario de DSC que es muy interesante porque nos permite que la conexión entre el receptor, ya sea Power Managed o System, sea bidireccional con el comunicador. Por lo tanto, podemos establecer lazos de supervisión, no solamente de un pulso que el comunicador le envía al centro de monitoreo cada X tiempo, sino que también hay una funcionalidad en el receptor de supervisar que el comunicador esté vivo cada X tiempo. Pancho, una pregunta. Estás comentando acerca de la comunicación. ¿Hasta cuántas receptoras o cuántos canales de comunicación podemos tener con este equipo? Por cada canal de comunicación, ya sea siendo un canal, el canal Ethernet, siendo otro canal, el canal celular por datos, siendo otro canal, el canal celular por voz, por cada canal puedo transmitir como mínimo a 2 receptores. O sea que en total serían 6, por ejemplo. 6, por ejemplo, si es que le sumas también la línea de teléfono análoga, podrían ser 8. Pero el punto importante es, por cada medio de transmisión, son como mínimo 2 receptoras. Y en cada medio de transmisión puedes tener el arreglo de que sea envío simultáneo a los 2 en paralelo o en modo de backup. Si es que se lo envíe primero a un receptor, si es que falla, se lo envía al segundo. Adicionalmente, el comunicador en sí tiene 13 eventos de fallas internos que pueden ser enviados hacia el centro de monitoreo, ya sea con el mismo código de cliente del panel o con un código de cliente específico para el comunicador. Esto es súper útil para determinar fallas que son propias del comunicador y no del panel. Por ejemplo, cuando se pierde vínculo de un canal, eso no es un evento del panel, sino que es un evento del comunicador. En base a configuración, tú podrías hacer que eso te llegase con un número de cuenta distinto. Es bastante útil para poder hacer debug de la configuración. Otra característica bien interesante es que como
el comunicador está leyendo el Contact ID o el CIA que transmite al panel, el reporte de eventos hacia el centro de monitoreo es completo. No es se armó el panel, se desarmó el panel. Es armó el panel el usuario X o desarmó el panel el usuario X. ¿Se entiende la diferencia? Espero que sí. Te permite identificar al usuario. Exactamente. Y te permite tener información adicional en base al protocolo que tú estés ocupando. Otra cosa interesante es lo que habíamos mencionado en la parte de los interactivos. Aquí tenemos un ejemplo de configuración en base a si yo tengo cualquier panel. En ese caso, aquí está. En la imagen está un 1832, pero si es que yo tuviese cualquier panel, tenemos el requerimiento de la zona de key switch para poder armarlo. Aquí está cómo funcionaría en caso de yo querer armar un panel mediante el aplicativo. En ese caso, los eventos del panel, cualquier cosa que ocurra con el panel va a ser comunicado por la línea telefónica, el comunicador lo va a decodificar, lo va a transmitir al servidor interactivo y en caso de que el cliente final en su aplicativo de usuario tenga habilitadas las notificaciones, este aplicativo le va a enviar notificaciones push al teléfono. Exactamente desde la misma aplicación, Connect Alarm, si es que yo quisiera armar el panel, puedo dar la instrucción de armar el panel, eso le va a decir a la nube que le dé la instrucción al comunicador que active una salida, un PGM, que esta salida es la que va conectada a la zona tipo key switch del panel. Y así es como el panel se va a armar. ¿Ok? También lo que hay que entender es que el funcionamiento del aplicativo es adicional a la funcionalidad de reporte. No es una cosa o la otra, sino que funcionan ambas en paralelo. Aparte de poder recibir las notificaciones de todo lo que está ocurriendo con el panel, aparte voy a poder generar acciones propias en el panel. Y finalmente tenemos una tercera capa de posibilidades con el comunicador, que es ya ante la decodificación de algún Contact ID o un CIA específico, poder disparar otras acciones, ya sea la generación de una llamada por teléfono. Aquí es cuando estamos hablando de la utilización del canal de voz sobre red celular. Este mensaje de voz puede ocupar hasta 32 mensajes pregrabados, que tú los grabas vía el DLS en el comunicador, se establece la llamada y escuchas hasta un máximo de 3 audios concatenados. Por ejemplo, si tuvieras una emergencia de fuego, podrías tener un mensaje de voz que te diga corran, corran, que se está incendiando todo, o lo que ustedes quieran. Adicionalmente, también puedes establecer que se dispare un SMS. El texto de ese SMS también puede ser modificado a gusto, o puedes generar una notificación push en el aplicativo. O en su defecto puedes hacer las tres cosas. Esto no es una cosa o la otra, sino que puedes hacer todo. Y esta capa también la puedes sumar a la capa anterior de tener las notificaciones en el aplicativo y a la primera capa que era la comunicación básica contra el centro de monitoreo. Y aquí viene quizás la parte más interesante, se los mencionamos al principio, que es la flexibilidad utilizando las entradas y salidas. Estas entradas y salidas, aparte de lo que ya estamos decodificando del Contact ID y CIA, que ya vimos que puede disparar una llamada, puede disparar un SMS o puede disparar una notificación hacia Connect Alarm, mediante una llamada entrante, un SMS entrante o un comando desde Connect Alarm, también podemos generar otras acciones. Vuelvo al punto anterior que mencionado. Cuando estamos hablando de entradas del comunicador, estamos hablando de textualmente una zona. Y cuando estoy hablando de salidas, estamos hablando textualmente de un PGM. Un caso de utilización muy interesante de este comunicador es, por ejemplo, un lugar que requiera poca densidad de sensores. Por ejemplo, la supervisión de la apertura o cierre de un gabinete, que eso a la larga es una zona. O la apertura y cierre de una puerta. En ese caso,
utilizando los inputs y outputs del comunicador, podría ahorrarme la utilización del panel, conectando la zona directamente al comunicador. Obviamente hay que entender que en ese caso la zona es una zona de 24 horas, porque no tengo la lógica de armado o desarmado en el comunicador. Pero cada vez que se abra esa zona, yo voy a tener o una notificación en mi teléfono, o un SMS, o me va a llamar, o simplemente va a llegar un evento al centro de monitoreo diciendo esto se abrió. Y obviamente también podemos tener un evento ante el restauro. De hecho, permítanme que les voy a mostrar una aplicación pequeña por acá. Alcanzan a ver ahí este BlueStacks, ¿no? Este BlueStacks es un emulador de Android en el cual tengo configurado ahí ya conectada mi cuenta de ConnectAlarm. Si se fijan, yo tengo disponibles 3 paneles y este que es el TL405 y que nos acompaña con el nombre, que es el BB004, es directamente un comunicador. Vamos a poner el código, que está súper difícil. Y una vez que entramos, no lo sé escribir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí sí. Una vez que nos conectamos, podemos ver el estado actual del comunicador. Está conectado, todo correcto. Podemos ver cómo están distribuidos los PGMs del comunicador. En este caso yo tengo los 6 configurados como entradas, como zonas. Los puedo nombrar de la forma que yo quiera. De hecho, tengo el primero nombrado como puerta de gabinete y los otros les pongo el número de zona que yo desee. En este caso ocupé las zonas de la 91 en adelante, porque extrañamente en un panel tenemos tantas zonas y nos puede ayudar a identificar el evento de forma específica en el centro de monitoreo. Acá podemos ver, como no hay ninguno programado como salida, si es que hubiese alguno programado como salida, aquí directamente podría activar o desactivar la salida. Y aquí podemos ver un histórico de las aperturas y cierres. Como esta es la puerta de un gabinete, obviamente lo puedo abrir y cerrar en múltiples ocasiones. Una característica muy interesante que tenemos acá es el hecho de poder manipular las notificaciones. En este caso yo tengo las notificaciones habilitadas en este dispositivo. Por lo tanto, si es que vamos a abrir el gabinete, inmediatamente recibimos una notificación push que funciona inclusive si es que el aplicativo está cerrado. En este caso no suena porque tengo limitado el audio por la transmisión. Es una notificación push en mi teléfono que dice que hay una alarma de robo en el dispositivo 1 de la zona 1. Obviamente la puedo descartar. En el histórico podemos ver este evento, que está a las 10:58, ya estamos más o menos justos en la hora. Y si es que yo procedo a cerrar la gaveta o el gabinete, tenemos una segunda notificación que es el restaure de la apertura de la zona. Y obviamente podemos proceder a descartar. Esto es bien interesante, por ejemplo, aplicaciones pequeñas, qué sé yo, un departamento, que normalmente los departamentos tienen 1, 2, 3 zonas, podrías manipularlo directamente de aquí entendiendo que todas las zonas van a ser 24 horas. Entonces, es una solución bien interesante y bien costo efectiva para instalaciones pequeñas. Oye, Panchi, ¿qué hay de los portones? También podrías manipular los portones de las casas o incluso de los edificios, por ejemplo, para en vez de que traigan su controlito que se pierde cada mes. Por supuesto, y esa es la principal gracia de lo que yo te mencionaba en cuanto a la flexibilidad, porque recuerda que tenemos 6 bornes que pueden ser entradas o salidas. Entonces podríamos tener un solo comunicador con 6 salidas, una salida que prenda las luces mediante un PGM, otro que encienda un riego automático, otro que abra una puerta, otro que active lo que se te ocurra. Entonces, la posibilidad de tener estas 6 entradas o salidas, la verdad es que es lo que nos da la flexibilidad completa en base al comunicador. Y que estas salidas y entradas pueden ser manipuladas desde el aplicativo ya nos pone un paso adelante en cuanto a la experiencia final de usuario, ¿no?
Oye, Francisco, por ahí me hicieron una pregunta que yo sé que no tiene nada que ver con ese tema de la aplicación, pero me pareció muy interesante. El tema de la configuración del equipo. Tú tienes que estar al lado del equipo para configurarlo, o podrías hacer una instalación completamente remota, desde la APM, programar toda la parte de la receptora y todo eso. ¿Tú podrías hacer eso? Puedes hacer las dos cosas. Lo puedes configurar, ya sea de forma local, vía cable PC-Link o vía el mismo puerto Ethernet que trae ya el comunicador incorporado, o también lo puedes configurar 100% de forma remota. Vamos a ver más adelante que una de las características que tiene el comunicador es el hecho de que yo le puedo enviar un SMS para forzar que él se conecte de vuelta hacia un servidor de DLS utilizando una APN, un nombre de usuario y una password específicos. Por lo tanto, el comunicador en sí no necesita salir de mi centro de monitoreo ya configurado. Y la otra ventaja que me da es que si es que yo soy un centro de monitoreo que ocupo o tengo un proyecto que ocupo distintas SIM de distintos proveedores, puedo simplemente cambiar la SIM, enviarle un mensaje y cambiar el APN mediante el cual él se va a conectar para poder tener la configuración nueva. ¿Se entiende la diferencia ahí? Se entendió. Dale, seguimos entonces. Aquí está lo que me habías preguntado antes. Me desordenaste la presentación. Discúlpame, Pancho. Orejitas para abajo para ti. Que es la parte del pass-through. Obviamente podemos tener la conexión hacia paneles serie Power, ya sea 1616, 1832, 1864. También es compatible con Neo. Si bien es medio raro tener un Neo y tenerlo con un comunicador universal, en el caso de tener esa aplicación, que es un poco más extraña, también lo podrías tener con la funcionalidad de pass-through. Otra característica que no la hemos nombrado hasta ahora y que es bien interesante es que el comunicador ya trae una antena integrada. Trae una antena en la parte superior, en la parte interna, pero en caso de que esa antena no sea suficiente, también puedes montarle una antena, una extensión de antena. Ahí hay distintos números de parte para extensiones de 3 metros de cable, 5 metros de cable y hasta 12 metros de cable. De hecho, aquí está. Se me había olvidado que venía esta slide. Esta es una visión física del equipo, donde podemos ver que tiene en la parte superior la antena integrada, el puerto USB para configuración, también tenemos el puerto Ethernet. Aquí abajo tenemos todos los bornes, donde podemos conectar las zonas o, en el fondo, las entradas y salidas. También tenemos la entrada de línea telefónica y tenemos una salida de línea telefónica también. Tenemos el conector de la batería opcional que va anclada en el mismo case en la parte posterior. Y recuerden que les dije que es como la Barbie, se vende por separado. Y tenemos el conector adicional para la antena en caso de que quieras utilizar una antena exterior. Especificaciones del dispositivo, algo bien interesante, no sé si alcanza a ver la cámara aquí. El dispositivo es bastante más pequeño que los comunicadores que hemos trabajado históricamente. Es exactamente el mismo tamaño que el 3G 4005. Entonces, la verdad, en cuanto a tamaño, está muy bien. Dice Taiko, muy bonito en azul. Ahí tenemos las variables de consumo. Y aquí hay algo muy, muy importante que no hemos mencionado hasta ahora. Mencionamos que el dispositivo es LTE, que también tiene la posibilidad de funcionar en 3.5 y en 3G. Pero una mejora importante que tiene en relación a los comunicadores anteriores es la cantidad de bandas y frecuencias en las que es capaz de comunicarse dentro de cada tecnología. ¿Cómo es eso de las bandas, Pancho? ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que cuando hablamos normalmente de tecnología 3G, el 3G en la mayoría de los países se maneja en distintas bandas. Cada proveedor de servicio tiene asignada una banda de transmisión. Muchas veces eso está relacionado con la cantidad de antenas que yo tengo. Por ejemplo, perdón que me vaya a un ejemplo local, que es, por ejemplo, Chile. En Chile hoy en día existe el comentario general de que el 2G está desapareciendo. Y lo que está ocurriendo ahí es que textualmente los proveedores de servicio están sacando las antenas de 2G.
Entonces, al haber menos disponibilidad de antenas en algunas frecuencias, obviamente los dispositivos que se conectan en tecnología 2G y que, por ejemplo, funcionaban solamente en 850, si es que no hay antenas de 850, no se van a poder conectar. Es por eso que, por ejemplo, algunas veces llevas, no sé, un chip de un proveedor A a un lugar y dices, bueno, ese proveedor A funciona aquí bien, pero si lo muevo a otro lado, ese proveedor A como que no tiene buena conexión. Exactamente. Y tiene mucho que ver con la confiabilidad de la comunicación celular. Lamentablemente, desde ese punto de vista, la disponibilidad de antenas en el lugar donde nosotros vayamos a instalar no es algo que nosotros podamos manejar, porque eso es, obviamente, resorte del proveedor del servicio. Lo que sí podemos hacer para minimizar el riesgo de quedar sin cobertura es lo que hicimos con el comunicador, que es cambiar el módem para que el módem sea capaz de conectarse en la mayor cantidad de frecuencias posibles en caso de que haya algún problema con alguna antena. No sé por qué lo veo como si fueran como las letras chicas. Es como, por ejemplo, no sé, un comunicador de una marca, no sé, que dice, no, ese comunicador es 4G, pero solamente abajo con el asterisco, solamente es compatible con 2, 3, 4 bandas. Es En textualmente este caso eso. no. En este caso exactamente no. En este caso sería, ¿sabes qué? Pedimos casi no es que la mayoría de las bandas en las cuales se trabaja en 4G, por ejemplo, y en 3G, para que tú puedas administrarse sin ningún tipo de problema. ¿Es correcto? Mira, eso? Es completamente correcto. De hecho, perdón nuevamente que me vaya a un ejemplo local en Chile. En Chile el 4G está... se brindan servicios de 4G en 2600, 2100, 1800. La banda de los 700 está disponible, pero no está asignada a ningún carrier, por ejemplo. Pero en el momento que alguien empiece a ocupar la banda de los 700, se va a poder ocupar eso en banda 700. La principal gracia que tiene este comunicador es eso, es no solamente ser quad-band en tecnologías más, comillas, legacy, ya sea 3.5G o 2G, sino que también, inclusive dentro de LTE, tiene la mayor cantidad de bandas posible para conexión. Por lo tanto, tener problemas de conexión con el comunicador es realmente muy, muy, muy difícil. Eso nos lleva a nuevamente molestar a Stephanie porque tenemos un último pool, si no me equivoco. Ninguna molestia, aquí estoy siempre para ustedes. Entonces veamos nuestra... Un aplauso, por favor. Entonces dice, actualmente, ¿cuántos carriers celulares maneja? Entonces tenemos solo uno, 2 carriers particulares o cualquiera que funcione bien en la zona de instalación. Y ya la gente empezó a votar. Muy bien. Eso quiere decir que todavía no lo hemos dormido. No, bien, todavía están al pendiente. Todavía están despiertos y nadie se ha salido tampoco, ¿eh? Creo que sí, la lograste, Francisco. Victoria. Es tu factor. Los 2000 usuarios siguen conectados, ¿no? Todavía. Los mismos usuarios siguen conectados, exactamente. Todos están allí, a menos de que se hayan dormido y hubieran dejado el computador encendido. Que es algo que no pasa nunca, ¿no? No, jamás. De hecho, lo que es interesante y es una pregunta muy atingente a la pandemia es ¿cuántas de las personas que nos están viendo están en pijama todavía? Yo no, y acá son 2 horas menos. O sea, para que la gente sepa, yo estoy en Bogotá. Hoy salió el sol, porque estamos con días fríos y lluviosos. Pero ni siquiera yo estoy en pijama, así que yo creo que no. Yo creo que la gente en Chile y Argentina es muy limpia, muy organizada. Entonces, ¿cómo vamos con el pool? Bueno, voy cerrándolo. Y tenemos las respuestas. El 64% nos dice que cualquiera que funcione bien en la zona de instalación, el 22% 2 carriers y solo un 13% solamente uno. Wow, o sea que el instalador va y en su bolsa trae, no sé, marca A, B, C, D y es así como que empieza a probar y el que le funcione mejor. Bueno, ante ese paradigma de instalación, el TL405 es lejos, lejos, lejos la mejor solución. Por el simple hecho de que es el comunicador que más bandas soporta.
De hecho, Entonces, ahora las posibilidades de encontrar un lugar sin cobertura en la cantidad de bandas que tienes es muy baja. Entonces, o sea que prácticamente no tiene que estar el carrier presente para que no funcione. O sea, si tú llegas a algún lugar y dices el carrier funciona, debe funcionar sin ningún tipo de problema. Eso quiere decir que a veces hacemos las cosas bien. Bueno, la mayoría de las veces. Ok, ya vamos a empezar a cerrar un poquito las cosas. Una última idea interesante, lo mencioné muy a la rápida hace un par de minutos. Vimos la posibilidad de establecer comandos por SMS. Aquí hay algo que es un feedback que nosotros hemos recogido del campo con los comunicadores universales anteriores y que es, ok, puedo hacer todas estas cosas muy interesantes con el comunicador y está muy ligado a lo que comentamos hace un par de minutos de puedo yo configurar el comunicador de forma remota. Y si te fijas, dentro de los comandos de SMS, quiero que, aparte de todos los otros que también se pueden hacer y que los hemos hecho toda la vida, quiero que nos fijemos en los dos últimos. El primero de los dos últimos es iniciar una sesión de DLS de forma remota, que es exactamente lo que tú me preguntabas de, ¿puedo mandar el comunicador sin ninguna configuración al campo? Ponerle el chip, ver que reciba dirección IP y mandarle un mensaje de texto para que él se conecte de vuelta a mi centro de monitoreo y mediante esa conexión configurarlo yo completamente, por supuesto. Y Excelente. otra característica que ha sido muy solicitada, que tiene que ver con el tema de las bajas de las antenas, es la posibilidad de reiniciar el comunicador de forma remota. Muchas veces con algunos modelos antiguos de comunicador, el comunicador está intentando conectarse a una antena y al haber poca cobertura de alguna antena o que se ha movido alguna antena celular, él quedaba ciclando intentando conectarse con la misma antena. En este caso le puedo enviar un SMS y eso va a hacer que el comunicador directamente se reinicie. ¿Ok? Obviamente dentro de los mensajes también le puedo configurar el APN y hay una pregunta que es muy interesante en relación al reinicio remoto. Porque puedo entonces yo como atacante empezar a enviarle mensajes al comunicador para empezar a reiniciarlo y mientras que se está reiniciando robar el lugar. El mensaje de reinicio tiene una clave específica de seguridad. Por lo tanto, no es trivial conocer esa clave para poder darle la instrucción al comunicador de que se reinicie. Por lo tanto, tampoco es un punto de intrusión adicional. Muy común en estos últimos tiempos es que los equipos de seguridad está muy de moda de transformarlos en entes de ataque. Una de las grandes intrusiones, de las últimas intrusiones que sufrió Google en su data center fue que los atacantes utilizaron una cámara IP, que es un objeto de seguridad, como un relé para iniciar el ataque. Entonces, también es muy importante el hecho de que los equipos de seguridad, comillas, sean seguros. Y para eso nosotros, desde hace muchos años, tenemos un equipo de ciberseguridad que testea y evalúa todos nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, es importante hacer lo que hace el comunicador y es inclusive más importante hacerlo de forma segura. Ok, algo un poquito más específico y aquí, si es que quieren, nos pueden acompañar escaneando estos códigos QR. En estos códigos QR ustedes van a poder encontrar el manual completo actualizado en español o en inglés del comunicador. Ahí van a poder ver todo lo que estiman conveniente sobre el mismo comunicador. También con el teléfono escanean el código, igual que los menús de los restaurantes en el día de hoy. Lo puede hacer también y ahí tiene la última versión disponible del manual. Interesante también es a nivel de resumen. Esta es la parte que a mí más me gusta. El resumen ejecutivo para el gerente de, sí, Francisco, Jesús, Stephanie, Alejandro, me dormí todo el webinar, me acabo de despertar. ¿De qué me tengo que acordar? Muy simple. Primero, ¿qué debo recordar del comunicador? Que es un comunicador dual, LTE y Ethernet. ¿Ok? Que nos permite comunicación, ya sea por el Ethernet
por la red celular, ya sea datos, voz o inclusive por un relay de línea de teléfono. Nos permite gestionar los paneles con el aplicativo Connect Alarm. El panel no tiene por qué ser un panel intrínsecamente de DSC, puede ser un panel de otra compañía. Nos permite hacer reportes hacia su centro de monitoreo, independiente de cuál sea tu plataforma de recepción. Funciona directamente o con Surgar o con el modelo nuevo de centro de monitoreo que estamos proponiendo, que es el modelo unificado. Darle valor agregado a los paneles ya instalados. Muy bien vimos por ahí dentro de la presentación y me parece muy interesante que haya surgido como una pregunta de la presentación. Entonces puedo con este comunicador ir a visitar a todos los clientes que yo ya tengo instalados con 1832 o 1864 o 585 o un panel de la competencia y ofrecerles algo que el mismo panel que tienen no les permita hacer el día de hoy y ofrecerles un servicio diferenciador por el cual obviamente les vamos a cobrar, nos genera oportunidades de negocio muy importantes, ya no solamente generar clientes nuevos, sino que revisitar a los clientes y venderles adicionales. ¿Qué necesitaría el cliente, por ejemplo, o sea, o el instalador? Vas y tienes una base instalada de, no sé, de cualquier otra marca, no sea DSC. ¿Qué necesitaría solamente? Llegar con el comunicador, hacer la conexión por línea telefónica y hacer la configuración para enviarlo ya sea a una System o al Power Manager, o cómo sería la implementación ahí. Exactamente lo que acabas de decir. Llegar con el comunicador, conectarlo a la línea telefónica, hacer que el panel, cuando tenga que comunicar algo, disque en la línea telefónica un número específico, decirle al comunicador que decodifique ese número y que lo comunique hacia donde tú quieras. Y desde el punto de vista de la recepción, si yo soy un instalador particular, lo puedo hacer con el aplicativo Connect Alarm en la nube que nosotros tenemos de forma gratuita, abierto para todas las personas que lo necesiten. Obviamente, como es un servicio gratuito, tiene algunas limitantes. O en su efecto, si es que yo soy un centro de monitoreo y quiero tener mi propio Connect Alarm, habría que adquirir un Power Manager e instalarlo en mis locaciones o ya sea virtualizarlo en una solución cloud. Todo va a depender del perfil que yo le quiera dar a mis clientes. Obviamente, si es que soy un centro de monitoreo cerrado y estoy monitoreando, por ejemplo, un banco, no voy a estar en la nube pública donde van a estar los paneles de toda Latinoamérica. Otra cosa que es muy interesante es que podemos ver que el comunicador en sí no sirve solamente para comunicar, sino que también tiene un montón de otras aplicaciones donde inclusive podría reemplazar un panel en aplicaciones de pocas zonas o para supervisar aperturas de portones, aperturas de puertas de piscina, por ejemplo. En algunos lugares, entiendo muy bien, Stephanie, ahí ayúdame tú, entiendo que en Colombia, por normativa, por ejemplo, si yo tengo una piscina en el exterior, esa piscina debe estar enrejada, debe estar protegida por una reja para evitar que se caiga algún niño que no esté supervisado. Sí, debe estar cerrada y además debe estar cerrada, debe tener al menos una persona que esté allí para prestar primeros auxilios. O sea, claro, lo que podrías hacer en ese caso es, por ejemplo, el magnético de la cerca que tienes alrededor de la piscina, conectarlo directamente al comunicador y al igual como vimos el ejemplo de la notificación al teléfono, que ante la apertura y cierre te genera una notificación al teléfono. Excelente. La semana pasada vimos uno en nuestro webinar con Latinoamérica sobre Power G y había un contacto exterior especialmente para eso. Exacto, pero eso ya es sobre Power G. Exactamente. Y ahí la gracia es que es inalámbrico. Un panel. Y ese es el punto. Muchas gracias, Alejandro. Ese es el punto más importante. Para utilizarlo vía Power G necesitas un panel. En este caso lo podrías hacer directamente con el comunicador. No necesitarías un panel adicional. Y como eso hay múltiples casos adicionales donde se puede desde supervisar gasoductos, supervisar torres de antenas de carrier de celular, transmisión eléctrica. Textualmente, cualquier cosa que tú necesites supervisar 24 horas, lo puedes hacer utilizando solamente el comunicador.
Claro, incluso, por ejemplo, en aplicaciones de riego, por ejemplo, que por lo general siempre Activar es un riego en automático. lugares, exactamente, en lugares bastante lejanos. Me acuerdo que había una persona que tenía que, no sé, caminar como 40 minutos en la mañana para poder activar el riesgo y regresar. Lo que hizo fue Mira, implementar esos comunicadores mira, para encender la bomba y apagarla. Así mira, que, me estoy acordando de un ejemplo que es bien interesante. Un compañero mío en la universidad, cuando nos graduamos, su tesis era un sistema inalámbrico para las viñas, para los viñedos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en los viñedos baja mucho la temperatura, normalmente lo que se hace es que se encienden los aspersores de riego para que la vid se transforme, en pocas palabras, se congele el agua que le cae por encima y se genere un efecto iglú para proteger la planta. Eso lo podrías hacer con un TL405LE. Si es que en esos años hubiese existido, quizás hubiese sido la opción más barata de hacerlo. Es muy simple, le pones un sensor de temperatura en una zona, si es que se activa esa zona, puedes automatizar la acción de que se active un relé y con el relé enciendes el riego automático de los aspersores. Esa sería una utilización y no necesitarías un panel adicional. Y no necesitarías que una persona vaya, se levanta a las 3 de la mañana donde está todo congelado, salga con los riesgos que tiene a encender el riego automático de todos los dispositivos. Por ejemplo, ¿podrías activar cercos eléctricos que están, no sé, alejados de alguna forma? Sí, cercos eléctricos, luces, lo que sea. Perfecto. Obviamente, fácil y rápida configuración. Ya vimos que es mediante el DLS. En sí, la configuración del comunicador es muy similar a la configuración del 3G4005. Varios de ustedes han ocupado ya el 3G4005 y la verdad es que la configuración no es física nuclear. Es bastante fácil de hacer y si es que tienen cualquier duda en relación a ella, cualquier correo a Jesús, a mí, a Alejandro, a Stephanie también, y nosotros los podemos acompañar en la solución de esos problemas, ¿no? Otra cosa es la confiabilidad y el respaldo de ESC. Esto no es un comunicador XX salido de abajo de alguna piedra, escondido por algún país raro, sino que es un comunicador que está testeado y probado por nosotros para su utilización en el mercado particular en el cual lo estamos ofreciendo, en el cual tenemos varios casos de éxito y experiencias que son satisfactorias en cuanto a la representación de la satisfacción del cliente final, ¿no? Y quizás el último, que es la idea que más nos llevado a generar este webinar, es una mayor vida útil ante el cambio tecnológico. No es menor que el comunicador sea directamente LTE. Es un comunicador que está diseñado y está garantizado que ante el cambio de la tecnología no va a quedar inutilizable. No es lo que nos pasó con los comunicadores 2G, que si es que alguien nos saca las antenas de 2G, quedamos con un lindo pisapapeles con lucecita. Sino que al ser parte del estándar LTE, a medida que vaya cambiando la tecnología, el dispositivo también va a ir adaptándose a las nuevas tecnologías. Y puede sonar a una frase muy comercial, pero es una solución que tenemos hoy en día disponible para los problemas no solamente de hoy, sino que para los problemas de hoy y también para los problemas de mañana. Pancho, dos temas importantes. El primero, Y el segundo. que si podía regresar una filmina para que puedan escanear el QR de los manuales, a ver si lo puedes dejar un poquito más. Sí, lo puedo hacer así y listo, para que sea rápido. Listo. ¿No? Perfecto. Otra cosa. ¿Es actualizable el comunicador? Por supuesto. Ok, supuesto, esto remotamente 100% actualizable. O localmente solamente. Local o remotamente. Ok, perfecto. De hecho, si no me equivoco, ya vamos en el firmware 2.11 o 2.1. Bueno, lo del QR. Dame un segundo porque de ahí ya, obviamente, muchas gracias por su participación. Las dudas, por favor, ahí Jesús está atendiéndolas. Por mientras que le envían las dudas a Jesús, no está de más decirle mucho ojo con los próximos webinars. Vamos a tener la agradable visita de Stephanie nuevamente.
Ahí tenemos las fechas, tenemos un próximo webinar el día martes 9 de marzo. También ahí tenemos un QR, que estamos en la onda de los QR y somos muy modernos. Para el link de inscripción para el webinar de Connect Alarm el día 9 de marzo. El 9 de marzo, si no me equivoco, es en el mismo horario que este webinar. Lo que es 10 de la mañana Chile, 10 de la mañana Argentina, Uruguay y Paraguay. Y ya el jueves, perdón. El 12 es viernes. El 12 es viernes, no sé escribir. Hay un lapsus. Es viernes 12 de marzo, pero en el fondo si es que escanean el QR les da la fecha correcta. Sí, correcto. Es un webinar al que no puedo invitarlos con más ganas, que es el webinar de Power Management. Yo sé que mi opinión particular está súper desviada sobre Power Management. Personalmente es una solución que a mí en lo particular me encanta. Yo llevo bastante tiempo trabajando en específico en esa solución, entonces es como uno de mis hijos dentro de la empresa. Y es una solución que nos puede dar un valor agregado y en la que nos hemos esforzado mucho para que sea útil específicamente para Latinoamérica. Un tema que sí me gustaría preguntar, que por aquí lo estoy viendo mucho en las preguntas. ¿Qué les gustaría? ¿Que hagamos un webinar de cómo se configura el comunicador? ¿O hagamos videos rápidos y cortos de las funcionalidades que podemos tener con el comunicador? No sé qué les parece a ustedes. Pueden poner ahí en las preguntas, bueno, en el chat, decir, ¿sabes qué me parece mejor un webinar? A mí me parece, no sé, mejor videos cortos y en base a eso nosotros aprendemos a configurarlo. Sería excelente, por favor. Sí, igual, nosotros encantados de hacer cualquiera de las dos. De todas maneras, bueno, si escanearon el código QR y se registran ahora, chévere. Si no, igual yo voy a estar enviando la invitación esta semana, saldrá hoy o mañana, a todos los que participaron hoy aquí en la reunión y pues a toda la región, de todas maneras, por si no saben. ¿Sabes qué sería bueno, Pancho? Que en el webinar que, bueno, si llegan a querer webinar para configurar esto, que al final a los que se inscriban y atendan a ese webinar les mandemos una plantilla para la configuración del Connect Alarm. ¿Qué te parece? Sí, es una opción. Otra cosa bien interesante es que en los próximos webinars vamos a tener unos sorteos bien interesantes. Sí, eso va a estar muy interesante también. Yo creo en base que a la participación. Tienen que inscribirse desde ya, participar y quedarse para el sorteo. Y bueno, y comentarlo a los compañeros, porque creo que entre más compañeros, más oportunidades tienen, ¿no? Sí, y también es una buena pregunta, o sea, una buena respuesta ante la pregunta de ¿hacemos videos cortos o hacemos webinar? Hacemos las dos. Creo que están diciendo que video mejor. Creo que nos escribieron que video por ahí mejor. Es como video, las dos, no sé, que Pancho se venga una semana a trabajar acá. Hay de todo en los comentarios. Para eso me tienen que dar permiso para viajar. Permiso en casa, ¿no? Y de trabajo también. Bueno, depende de los países. Sí. Bueno, eso ya chicos, depende de un poder superior. agradezco a todos su participación. Gracias, Francisco, por tus conocimientos y por esta charla tan amena. A Jesús, que nos colaboró en toda la parte de preguntas. Espero que se hayan podido solucionar todas las inquietudes. Si, digamos, adicional tienen alguna, en el correo en donde les voy a enviar el video, les copio los correos de Francisco y de Jesús por si quieren ponerse en contacto con ellos directamente. No sé, quieren comprar varios de estos comunicadores ahora, quieren tenerlos en su oficina, o ya los tienen y tienen unas preguntas. Bueno, ahí les dejo abierto la línea con ellos. Agradecerles a todos. Muchas gracias, chicos. Que tengan un excelente día. Creo que ya va siendo casi hora, van llegando a la hora del almuerzo ustedes, así que vayan a prepararse el almuercito. Disfruten mucho. Alejo, que estuvo acompañándonos en voz. Muchas gracias, Alejandro. Y a todos cuídense mucho, manténganse a salvo, usen sus tapabocas, sigamos con todas las recomendaciones de protocolos para poder volvernos a encontrar físicamente. ¿Listo? Muchas gracias, Stephanie. Muy amable. Vale, chicos. Gracias a todos. Gracias, equipo. Saludos a todos, señores. Lávense las manitos, distanciamiento social, por favor. Los queremos a todos para el próximo webinar. Por favor. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.